El exceso de producción de GH por la hipófisis, normalmente debida a un tumor, produce el síndrome que se denomina acromegalia. Cuando se produce en los niños antes de que se cierren los cartílagos de crecimiento, puede producir un gigantismo. En general, la acromegalia es un cuadro que no es fácil reconocer en fases precoces, sobre todo en el adulto. El tumor crece lentamente y el aumento de la GH lo que va produciendo es un síndrome morfológico, son cambios en el aspecto del paciente que por lo tanto no son fáciles de detectar de forma precoz. El resto de las manifestaciones clínicas que se producen por el exceso de GH, como puede ser una hipertensión arterial, como puede ser por ejemplo una hiperglucemia, como puede ser por ejemplo pues, la presencia de una apnea del sueño, etcétera, son manifestaciones clínicas que, como pueden tener otros posibles diagnósticos, pues no es tan fácil que despierten la sospecha de acromegalia. Por lo tanto, muchas veces el tumor crece durante mucho tiempo sin que se haya hecho un diagnóstico precoz. Es muy fácil comprender las manifestaciones clínicas, ya que la GH se encarga fundamentalmente del crecimiento, actuando sobre huesos, actuando sobre parte blanda, actuando sobre vísceras también, y por lo tanto pues ese crecimiento puede producir una macroglosia, por ejemplo, puede producir un prognatismo, un aumento de los surcos ciliares, por ejemplo, un aumento del volumen frente ciliar de las manos, por eso se llama acromegalia de los pies, etcétera, etcétera. Otras manifestaciones clínicas que son un poco más localizadoras de acromegalia pueden ser, por ejemplo, una acantosis nígrica, que no se ve en muchos otros cuadros. Puede ser, por ejemplo, la presencia de unas verrugas que se llaman acrocordones. Eso también es relativamente orientativo de acromegalia. La presencia de un túnel carpiano, por ejemplo, es otro dato que puede ayudar también en el diagnóstico, etcétera. Hay dos cosas fundamentalmente que nos interesa saber en los pacientes con acromegalia y que nos sirven para evaluar el pronóstico de los pacientes y que nos sirven precisamente para pensar que el enfermo necesita tratamiento para aumentarle su supervivencia. ¿Y qué es? Que estas personas tienen problemas cardiovasculares que les condicionan una mortalidad precoz, tanto por la diabetes que hemos mencionado antes, como por una hipertensión y con una posible miocardiopatía, tanto hipertensiva como incluso dilatada, y la asociación con pólipos en el colon, pólipos adenomatosos que pueden ser preneoplásicos. Normalmente hay una correlación entre la presencia de acrocordones en la piel y la presencia de pólipos en el colon. Por estas dos razones es muy útil hacer el diagnóstico de los pacientes que tienen acromegalia y tratarlos cuando se confirma este diagnóstico. El diagnóstico de la sospecha del exceso de secreción de GH tiene una primera prueba, que es una prueba de cribado, que es la determinación de IGF. Si la IGF está normal, en principio pensamos que no hay acromegalia, que no hay un exceso de producción de GH. Pero si la IGF está alta, es cuando pasamos a la segunda fase, y la segunda fase es la de confirmación. Y la confirmación, como en todo síndrome de presunta hipersecreción hormonal, se realizará con una prueba de supresión. La supresión se hace con glucosa, con 75 gramos, y el resultado positivo de la prueba, el resultado normal, sería que se suprimiera los niveles de GH por debajo de 1 nanogramo mililitro. Si no se suprime, si están por encima de 1 nanogramo mililitro, entonces sí sospechamos que el paciente pueda tener un exceso de producción de GH, y en cuyo caso haríamos una resonancia para confirmar ese diagnóstico y ver que hay un tumor hipofisario. Incluso la presencia de una silla tuerca vacía también nos serviría para confirmar que efectivamente puede haber un adenoma productor de GH y proceder a su tratamiento. En el caso de que haya un exceso de producción de GH, pero la resonancia magnética hipofisaria sea normal, podemos pensar que se trata de un tumor ectópico. Entonces ya buscaremos con un TAC torácico, con un TAC abdominal o con la medición de la GRH, por ejemplo, porque los tumores que suelen producir eso suelen ser más frecuentemente tumores tipo pues, OACL, carcinoide, etcétera, etcétera. En cuanto al tratamiento, que hemos dicho antes que en este caso no vamos a dar la opción al paciente de si quiere tratarse o no, porque su pronóstico depende de que se le haga un buen tratamiento. En este caso el tratamiento va a ser quirúrgico, la base es la cirugía sobre todo, la cirugía transesfenoidal. Lo que sucede es que como suelen ser tumores que han crecido durante mucho tiempo, no es tan fácil eliminarlos completamente con la cirugía. Y por lo tanto, tanto antes de la cirugía
como después, fundamentalmente, podemos complementar el tratamiento con análogos de la somatostatina, que es la sustancia que inhibe, que frena normalmente la producción de GH. Si no funciona el tratamiento con análogos de la somatostatina, como el octreotide, el lanreotide, etcétera, se puede hacer un intento de añadir cabergolina por la característica de que algunos tumores que producen GH, algunos tumores que producen acromegalia, derivan de células híbridas con las que producen prolactina y son células somatomamotropas, y por lo tanto se pueden inhibir estas células con los dopaminérgicos, cosa que no es normal en las células que producen GH. Ese es un intento que se puede hacer, y si no, pasaríamos a un tercer escalón en donde emplearíamos un antagonista de los receptores de la GH, que es el pegvisomab. En caso de no respuesta, podríamos combinarlo con octreotide, y ya en el último caso podríamos optar por la radioterapia, por la recirugía. En resumen, la acromegalia se debe a un tumor fundamentalmente hipofisario, pero en ocasiones es tópico. En el OACEL realmente no da tiempo mucho que se desarrollen los signos morfológicos, por lo tanto son más tumores de comportamiento benigno los que pueden darnos el síndrome completo de la acromegalia. El cuadro morfológico muchas veces nos puede poner sobre la sospecha, sobre todo cuando comparamos una foto del paciente de hace, por ejemplo, 10 años con el aspecto que tiene ahora. Ahora está como mucho más hombre, pero sin embargo hace falta hacerle tratamiento. El diagnóstico consistirá en hacerle un cribado con la IGF-1, una prueba de supresión con glucosa, y posteriormente confirmar por resonancia magnética de hipófisis, etcétera, que hay efectivamente el tumor. Por supuesto, si el paciente tiene pólipo en el colon, habrá que hacerle un seguimiento por si desarrollan un cáncer, por lo tanto se puede hacer con colonoscopia y cromoendoscopia para confirmar esa posible malignización. Y por último, el tratamiento es quirúrgico. Los fármacos pueden darse pre y postcirugía, y sobre todo empleamos análogos de la somatostatina con el pegvisomab como segunda línea farmacológica.